Bien, gracias por seguir acompañándonos. El siguiente tema que teníamos para comentar hoy es un artículo que se ha publicado, creo que en Nature, porque no me aparece aquí sí, en la revista Nature, por un grupo de investigadores del JPL, el laboratorio de propulsión a chorro, que son los que han hecho una especie de laboratorio en la Estación Espacial Internacional que se llama, ¿cómo era, Francis? El laboratorio frío. Cold Atom Laboratory. Ese, gracias. El laboratorio de átomos fríos o laboratorio frío de átomos. Uno nunca sabe en estas circunstancias cuál es el Átomos fresquitos. átomos fresquitos, ¿no? Pues, y esto es una cosa muy interesante. Los condensados de Bose-Einstein, no de Bose, esto no tiene nada que ver con Miguel Bosé, que ha estado muy de actualidad, pero por otras razones que no vienen al caso. Casi mejor que se dedique a cantar. Esto es, Bose es el de la estadística de Bose, el de los bosones, ¿no? Es decir, ciertas partículas que se comportan de una determinada forma, como son los bosones. Y la idea de Bose, bueno, del condensado de Bose-Einstein, ahora nos lo explicará Francis, es que son sistemas en los que podemos ver propiedades cuánticas, sistemas más grandes de lo que suele ser un sistema cuántico. Ya sabemos que las propiedades cuánticas solo las podemos ver en cosas muy pequeñas, muy microscópicas y durante tiempos extremadamente breves. Un condensado de Bose-Einstein es algo que está enfriado de tal manera que esas propiedades cuánticas se pueden manifestar a escalas más grandes y es algo muy prometedor para poder explorar de forma empírica estas propiedades cuánticas que pueden presentar los sistemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es algo muy, muy fascinante. Para hablar de este tipo de cosas hay que entender que hablamos de ultraenfriamiento, que consiste, ya no es en ponerle algo más frío al lado, porque no tenemos cosas más frías con las que enfriar. Tenemos que entender que el calor es básicamente, o el calor no, la temperatura es básicamente movimiento a nivel microscópico. El superenfriamiento se consigue haciendo que los átomos pierdan su movimiento. Por ejemplo, utilizando láser, es una forma de hacerlo. Si tú sintonizas un láser al movimiento de un átomo, de forma que cuando el átomo se mueve en dirección hacia el láser lo empuja en la dirección contraria y en la otra dirección lo mismo, con otro láser sintonizado por el otro lado, con eso consigues restarle movimiento, lo vas amortiguando. Amortiguar un átomo es lo que entendemos por enfriarlo, ¿vale? Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de ultrafrío, ¿no? Átomos ultrafríos quiere decir átomos parados, ultra parados. Queremos que estén Eso es. quietos. Los Y eso es lo que se confina. hace en estos laboratorios. Hay un experimento así en la Estación Espacial Internacional, se supone que es un experimento multiusuario en el cual la gente puede enviar sus ideas para hacer experimentos, pero de momento este resultado es de JP, es de los propietarios del laboratorio. No sé, Francis, si ha habido otros experimentos, no, lo desconozco, pero bueno, es un primer paso que, bueno, me gustaría que nos explicaras y sobre todo qué tiene de interesante hacerlo en el espacio, que es mucho más difícil, obviamente, que hacerlo en la Tierra, pero qué ventajas tenemos. Bueno, lo primero, recordar un poquito de qué va esto de los condensados Einstein. Esto fue una predicción de Einstein eh, que acompaña, digamos, a su premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de Einstein por el efecto fotoeléctrico fundamentalmente reivindicaba que la luz se podía interpretar como cuantos de energía, como elementos, y esos elementos se llamaron fotones mucho más tarde, ¿no? El fotón, una palabra que surgió en la óptica de los ojos, un oculista la introdujo, pero se empezó a utilizar con las partículas de la luz como a finales de la década de los 20. Pero esto es un resultado de mediados de los como 1915, 1916. Y entonces había un fenómeno que era la emisión inducida. Es decir, cuando tú tienes un conjunto de bosones, de fotones, por ejemplo, de partículas de luz, si tú quieres meter una partícula nueva, quieres añadir una partícula, es mucho más fácil energéticamente que tenga las mismas propiedades de la misma energía que las que ya hay. Entonces, eso se aprovecha, por ejemplo, en una cavidad con dos espejos para construir un láser. Yo hago una emisión estimulada porque yo voy inyectando fotones y los fotones se van como adaptando a vibrar en un múltiplo de la frecuencia de la distancia entre los dos espejos, ¿no? Y todos acaban vibrando de la misma manera, de manera coherente, con lo que yo hago un agujerito y me sale un chorro de luz coherente, ¿no? Todos más o menos con el mismo color, la misma frecuencia. Eso es la base del láser. Y eso es un resultado de Einstein, obviamente muy, muy teórico, y uno de los primeros grandes resultados de la mecánica cuántica, porque Albert Einstein es uno de los grandes padres de la mecánica cuántica. Y a principios de la década de los 20,
Bose le envía un artículo a Einstein, que Einstein al principio no se lo cree mucho, que es la posibilidad de hacer algo parecido con átomos. ¿Por qué? Porque si el fotón es un bosón, un átomo podría ser también un bosón. Entonces, podría ocurrir que un gas de átomos enfriado a temperaturas muy, muy bajas se comportara de manera cuántica y siguiera las leyes físicas cuánticas descubiertas por Einstein. Entonces, Einstein al principio no se lo cree, pero después dice, uy, pero si esto se me podía haber ocurrido a mí. De hecho, esto se me ocurrió a mí. De hecho, lo voy a publicar. Y lo publica, ¿no? Entonces, se publica en paralelo. Entonces, llaman condensado Bose-Einstein a una cosa que la idea original es de Bose, pero la hace famosa Einstein. Y se publican como en paralelo, ¿no? Entonces, es una idea que era una idea teórica, ¿no? Una idea teórica que en la década de los 1950... Pero perdona, Francis, esa historia no la conocía yo así. O sea, eso, tal como lo has contado, suena un poco a plagio. No, porque era una época diferente a la actual. Y cuando tú miras los resultados, la potencia expresiva y el dominio de la idea que tenía Einstein no es el que tenía Bose. Entonces, el trabajo de Bose requiere el trabajo de Einstein para estar redondo. O sea, que se complementaban. Se complementan. Ya te digo, es como la estética de Fermi-Dirac, ¿no? La estética de Fermi-Dirac, pues la idea básicamente es de Fermi, pero sin el trabajo previo de Dirac es imposible concebir la estética de Fermi-Dirac. Entonces, está bien que tengan ese doble nombre, ¿no? Pero yo digo, el tema de los nombres en ciencia a veces es complejo, ¿no? Perfectamente se podría haber llamado un condensado de Bose, si tú hubieras considerado la prioridad con la primera persona que tiene un poco la idea. Pero yo digo, Bose era muy joven en aquel momento. En cualquier caso, olvidándonos del tema puramente histórico y anecdótico, esto era un estado de la materia, un nuevo estado de la materia, los condensados Bose-Einstein, ultra frío, que parecía imposible de lograr, ¿vale? O sea, la idea original es que eso era algo imposible. Sin embargo, ni siquiera con luz. Es decir, lo que hoy llamamos láser, que tenemos todos en el puntero láser o tenemos todos en el lector de DVD, pues hubo un momento, alrededor de 1940, 45, que era imposible. Era una cosa de Einstein, cosas mentales, esas cosas que se le ocurren a gente como Einstein, pero que no es fácil llevarlo a la práctica. Pero se logró con el Maser, se logró con microondas, después se logró rápidamente con luz y ya surge a principios de los 60, pero bueno, estamos a los finales de los 50, a principios de los 60, la idea de que con átomos también está ocurriendo en algunos estados. Y uno de los estados en lo que puede estar ocurriendo es en la superconductividad. Los superconductores, en realidad, lo que tienen es emparejan los electrones formando pares de Cooper, y los pares de Cooper se comportan como bosones, se condensan en un condensado Bose-Einstein. Esto es una idea que está ahí subyacente a toda la teoría BSS, la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, que les da el premio Nobel, y es una idea que hoy en día la tenemos bastante clara, pero en el momento no estaba del todo clara. Pero bueno, en cualquier caso, para mucha gente, el estado condensado Bose-Einstein había que observarlo de verdad, ¿vale? O sea, había que observarlo de verdad con átomos. O sea, la idea de Bose es utilizar con átomos de tipo bosón la idea de Einstein con fotones. Que se haya demostrado con el láser, que se haya demostrado con la superconductividad, no es suficiente. Hay que trabajar para lograr demostrarlo con un gas de átomos. Hemos de recordar que un átomo es una partícula, es un sistema compuesto de unas partículas que son los electrones y de un núcleo que tiene tantos protones como electrones, si el átomo es neutro, y que tiene además neutrones. Como los electrones, los protones y los neutrones son fermiones, tienen spin 1 medio, hablando así de andar por casa, como el protón está hecho de 3 quarks y los quarks son partículas que tienen spin 1 medio, pues si hay 3 medios. O sea, o pueden ser signos contrarios, un medio menos un medio y me queda otro medio. Puede ser positivo y negativo. O sea, el protón y el neutrón son fermiones. Entonces, como son fermiones, un átomo será un bosón o será un fermión, si el átomo es neutro, en función del número de neutrones. Porque como tiene el mismo número de protones que de electrones, hay un número par de fermiones, salvo lo que ocurra con los neutrones. Los neutrones no están emparejados, entonces puede haber un número par o impar de neutrones. Por ejemplo, en este experimento que se ha hecho en la Estación Espacial Internacional se utilizaba rubidio 87. El rubidio 87, recordar el rubidio, es el número atómico del rubidio es el 37. Es decir, que tiene 37 electrones
37 protones y 50 neutrones. Como tiene 50 neutrones, es un bosón. El rubidio 87 se comporta como un bosón. Entonces, ya os digo, si tenemos iones, esto cambia, pero cuando tenemos átomos neutros, solamente es relevante el número de neutrones. Entonces, una idea que surge, ya os digo, la década de los 70, los Perdona, 80, no he entendido. ¿Por qué se comporta como un bosón? porque el número de neutrones es par. Entonces, como Y cada neutrón tiene spin un medio, si tengo vale, puedes tener un 50 por un número medio, tengo 25. entero Claro, de el spin al spin sumar por medio. total es la suma del spin de los protones, de los electrones y de los neutrones. Vale. ¿No? Entonces, si tienes el mismo número de protones que de electrones, eso siempre será un número par. Entonces, lo que puede ser impar es el número de neutrones. Si el número de neutrones es par, entonces tienes un bosón. Si el número de neutrones es impar, pues te sobra un 1, Te queda un que es el que medio te da, colgando siempre. te Sí. queda un medio colgando, que es un medio que te da la probabilidad de ser un fermión, ¿no? Entonces, a principios de los 90 se desarrollaron una serie de técnicas de enfriamiento que habéis comentado antes, ¿no? En trampas magnéticas se enfría fundamentalmente por láser. La idea es la misma manera en la que enfría una persona la taza de café. Tú cuando quieres enfriar una taza de café tienes varias opciones, ¿no? Una de ellas es agarrar con las manos la taza y tratar que por difusión de calor pase el calor a tu mano, porque el café está más caliente que tu mano, pero te quemas. Entonces lo que hace la gente es soplar. Cuando soplas, retiras las partículas de aire calientes que se encuentran en la superficie, dejas un hueco, o sea, estás haciendo una transferencia de calor por convección. Estás moviendo esas partículas, las partículas rápidas que está del calor del café que está caliente en el aire que está en contacto con el café, esas partículas las retiras y entonces dejas partículas más lentas que se calientan por el café, las vuelves a retirar, entonces soplas varias veces y enfrías el café. Pues aquí se hace exactamente lo mismo. Se atrapa una pequeña nube de átomos en unos campos magnéticos y se lanzan unos láseres que actúan como el soplido que va retirando energía, va retirando los más rápidos. Va retirando los que se mueven más rápido, me los voy cargando, los voy retirando de fuera y me quedo con una nube básicamente enfriada. Ese tipo de técnica recibió el premio Nobel como en el año 97, si no recuerdo mal, por ahí. 97, exactamente. Fue el famoso premio a Claude Coin-Tanougy, a Steve Chu y a William Phillips. Que eso no es lo mismo, esa técnica que estás explicando, Francis, no es lo mismo que la que yo dije en la introducción al principio, que es Doppler, digamos, que es de amortiguar el movimiento de un átomo individual. Esa técnica es más estadística, es ir cogiendo y quitar de la distribución, vas quitándolos más rápido. Te los vas quitando encima, entonces van quedando los más lentos. Claro, este tipo de proceso es un proceso de enfriamiento, un proceso bastante complicado en el que tiene diferentes etapas, ¿no? Entonces, la que recibió el premio Nobel en el 97 era esto, era el enfriamiento por láser. Atrapas en la trampa y vas quitando los que se mueven rápidamente, ¿no? Después tienes que hacer otro tipo de enfriamiento para lograr temperaturas muy bajas. Esto recibió el premio Nobel en el 97 y con ese tipo de técnicas se logró fabricar los primeros estados condensados Bose-Einstein, que eran con átomos de tipo bosón. Entonces, esto fue el famoso premio Nobel de Cornell, de Ketterle, el joven Ketterle, y de Wiman. Y de estos clásicos premios Nobel que hay, en los que tienes como dos grandes jefes y tienes una persona joven que está con uno de los jefes y recibe el premio Nobel los tres. Eso pasó, por ejemplo, con lo de las supernovas 1A, con la energía oscura, ¿no? Los dos jefes y el segundo de uno de los equipos, pero no el segundo de otro equipo. ¿Vale? Pero bueno, olvidemos eso. Eso pasa mucho con los premios Nobel. Pueden ser para tres. Pues en este caso ocurrió eso. Y lo que pasa es que Ketterle es el mejor, obviamente, de los tres, porque era el más joven, con las ideas mejores, etcétera, y merecía, sin lugar a dudas, el premio, pero él estuvo trabajando con uno de los dos. Pues estos tres señores obtuvieron el premio Nobel en el año 2001 por haber logrado, como en el 1995, fabricar los primeros estados condensados Bose-Einstein, enfriando estas nubes de átomos de tipo bosónico, de átomos que actúan como bosones, a temperaturas del orden del nanokelvin, del orden de 50 a 100 nanokelvin, de ese orden. Pocos años más tarde, la semana pasada me preguntaron por el chat el tema de los estados los estados de condensado Bose-Einstein, pero con fermiones, con átomos que sean fermiones. Con átomos que son fermiones, tú puedes formar un condensado Bose-Einstein de dos maneras, ¿vale? La primera es tipo superconductividad, tipo superfluido. Si los dos átomos que son fermiones se unen en un par de Cooper, se comportan de manera cuántica como una parejita,
para lograr eso necesita que haya una interacción en el resto de los átomos de manera efectiva con cada uno de ellos, que sea una interacción de tal manera que cuando uno pase por algún lugar deforme el estado de los demás y esa deformación atraiga al otro. Entonces, cuando uno va pasando, va dejando como un rastro en el medio que es lo que atrae al otro, ¿no? En la superconductividad es que cuando un electrón se mueve, atrae a la red cristalina. La red cristalina, claro, se concentra, genera una carga positiva que trata de compensar la existencia de ese electrón negativo, y entonces el otro electrón que viene por detrás, aunque esté a una gran distancia, se ve atraído por esa distribución de carga positiva, ¿no? Le pasa por allí y la compensa y la relaja. Entonces al final te encuentras con una interacción atractiva entre dos electrones cuando por su carga eléctrica tendría que ser repulsiva. Esto requiere temperaturas muy, muy, muy bajas, en las que la interacción del medio, de la red cristalina, sea prácticamente, las energías sean comparables a la posible atracción entre los electrones. Pues eso puede ocurrir con átomos de tipo fermiónico. Dos átomos de tipo fermiónico se pueden unir a una parejita y tienen un estado que es lo que normalmente se llama un superfluido. Superfluido, la superconductividad, se basa en estados condensados Bose-Einstein con átomos de tipo fermiónico. Pero existe otra opción, la opción que se llama la molécula. La molécula es que aparece una interacción efectiva que no es debida a pares de Cooper, sino que es debida a que los dos átomos fermiónicos se acercan muchísimo, mucho más de lo que sería la longitud de onda característica, la longitud de Coulomb, creo que se llama. Bueno, London, no sé cómo ha venido Coulomb. London, la longitud de London en superconductividad es muy grande, una longitud de onda enorme, comparada con el tamaño del átomo, pero, o en el caso del electrón en el superconductor. Pero en la molécula tienes una interacción atractiva cuando están muy, muy cerquita. Entonces, con átomos fermiónicos, tú puedes conseguir un estado condensado Bose-Einstein basado en la formación de, entre comillas, moléculas, estados muy cercanos entre dos átomos fermiónicos, que entonces lo que se comporta de manera bosónica es el estado común de esos dos átomos fermiónicos. Eso lo descubrió Deborah Jean, una física maravillosa que era candidata firme al Premio Nobel de Física, ¿no? Por desgracia falleció recientemente, hace 2 o 3 años, muy joven, como 46 años, así. La verdad es que fue una gran desgracia, porque era una de las grandes firmes candidatas al Premio Nobel, entre mujeres. La otra gran firme candidata es Lene Hau, que también trabajó en condensado Bose-Einstein, y es la que logró parar la luz. La luz dentro de un condensado Bose-Einstein se ralentiza hasta tal punto de que, bueno, el artículo famoso de Lene Hau era que la luz era más lenta que una bicicleta. Pero es que en artículos posteriores se logró prácticamente parar. Durante 2 o 3 segundos la luz entra al condensado Bose-Einstein y se comporta como si estuviera parada, ¿no? Ya os digo, como sabéis, la luz en un medio no es lo mismo que la luz en el vacío, y esto es un proceso efectivo porque estamos hablando de chorros de luz, no estamos hablando de fotones individuales, estamos hablando de luz, no de fotones. Pero bueno, en cualquier caso, son resultados muy importantes que pueden dar premios Nobel. Bien, entonces, ¿qué problema tienen los condensados Bose-Einstein? Pues los condensados Bose-Einstein, el gran problema que tienen en la Tierra es cuando tú bajas a temperaturas muy bajas, por debajo de nanokelvin, del orden, creo que el récord ronda en la Tierra, pues no sé, recuerdo si eran 28, 30, por ahí, en nanokelvin. A esas temperaturas, todos los átomos de la nube que forma el condensado Bose-Einstein se comportan como una especie de hiperátomo, como un átomo gigante, con una función de onda común. Eso es lo que caracteriza el estado condensado Bose-Einstein. Hay una función de onda común a todos los átomos del gas, o a las parejitas de átomos que forman el gas y los átomos son fermiónicos. Y entonces, ese estado cuántico macroscópico, pues fijaros que la superconductividad, que el láser, son estados cuánticos macroscópicos. Ese estado cuántico macroscópico, que es el estado condensado Bose-Einstein, que pueden tener tamaños del orden de 1 milímetro, es tan delicado que las fuerzas de marea gravitacional, el hecho de que en un lugar del condensado esté más cerca del centro de la Tierra que otro lugar del condensado, aunque el tamaño del condensado sea menor de 1 milímetro, 100 micrómetros, de ese orden, son submilimétricos. Pues una cosa submilimétrica, la diferencia de gravedad entre una punta y la otra punta del condensado es suficiente para que
los condensados, claro, tienden a escaparse de la trampa en la que se encuentran, tienden a ensancharse, tienden a hacerse más grandes, pero resulta que una pequeña diferencia por el efecto de la gravedad hace que el potencial deje de ser simétrico, se convierta en asimétrico, tenga una región más alta, otra región más baja, y entonces se desintegra, se te rompe el estado del condensado Bose-Einstein. Entonces, para lograr condensado Bose-Einstein a temperaturas muy bajas, que son muy delicaditos, tú tienes que trabajar en caída libre. Tienes que montar tu condensado Bose-Einstein en un dispositivo que te lo haga caer en caída libre. Pero claro, en caída libre es muy, muy difícil conseguir una trampa magnética que te soporte bien la caída libre en una distancia grande. Estamos hablando de distancias de micrómetros. Entonces puedes trabajar con condensado Bose-Einstein en distancias cortísimas, comparables al tamaño del condensado Bose-Einstein, y además tienes que trabajar muy delicado porque te afecta la gravedad, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa que este tipo de experimentos en caída libre, en la Estación Espacial Internacional, en órbita, es un experimento se puede decir, de Bose-Einstein al cuadrado. Quiere decir, aquí entra Einstein dos veces. Entra en el condensado Bose-Einstein y entra en el principio de equivalencia de decir que por la equivalencia entre la gravedad y la aceleración, el estar en caída libre es equivalente a no estar a no tener gravedad, ¿no? O sea, que entra dos veces Einstein. Exactamente. Por las dos formas. Fíjate que en la Tierra se hacen así, o sea, los experimentos en la Tierra se hacen en caída libre, lo que pasa es que son experimentos muy delicados. Entonces, una cosa que se propuso... He visto que había uno que lo hacían con un cohete suborbital, o sea, que se lanza en un cohete y el tiempo que está entre que cuando se apagan los motores, pues se le acaba el combustible, ese tiempo que está, que termina de subir y luego empieza a caer, está en caída libre y también se hacen, ¿no? Claro, este tipo de experimentos se planteó esa posibilidad, es decir, dado que para temperaturas tan bajas, del orden de eso, de 100, menos de 100 nanokelvin, obligatoriamente tengo que tener en cuenta la gravedad, tengo que hacer estos experimentos sí o sí en ambientes de microgravedad. Entonces tengo que buscar cómo forzar esa microgravedad. Entonces se han planteado muchas posibilidades y la posibilidad de la que estamos hablando hoy es de hacerlo en la Estación Espacial Internacional, ¿vale? O sea, la Estación Espacial Internacional, el gran problema que tenía siempre ha sido muy criticada porque no tenía ciencia, ¿vale? O sea, todo el mundo lo criticaba diciendo, ¿para qué queremos la Estación Espacial Internacional? Pues para que estén 2 o 3 astronautas, como nuestro ministro, dándose un paseillo allí en la estación, ¿no? O sea, no la queremos para nada. No, pero está muy bien porque es una cosa que une al mundo, bueno, todo lo que tú quieras. Los astrotrastornados de nuestro podcast vecino Skylab, seguro que estarán pegándose contra las paredes por lo que estoy diciendo, pero bueno. Pero... estarán trastornados, pero bueno, en cualquier caso, no había ciencia. Entonces la NASA lo que pidió fue una serie de experimentos que hicieran ciencia, ¿no? Entonces ahí se apuntaron mucha gente, se apuntó pues el experimento AMS, el espectrómetro magnético alfa, para medir rayos cósmicos, y se han apuntado varios experimentos. Se están haciendo experimentos con objeto de justificar que la Estación Espacial Internacional sirve para algo, ¿vale? La Estación Espacial Internacional, como sabéis, es una cosa que acabará muriendo, acabará desapareciendo, acabará siendo retirada en menos de 10 años, porque no sirve para nada, ¿vale? Sí, hombre, para investigar cómo envejece un gemelo arriba y uno abajo. Sirve para muchas cosas, se está haciendo ciencia de muchas maneras. Y entonces, uno de los experimentos de ciencia era ¿no? Este experimento de este laboratorio criogénico, de tratar de hacer, pues, estos experimentos de microgravedad con condensado Bose-Einstein, que en la Tierra, pues, son muy difíciles de hacer, ¿no? Y entonces, pues, se ha publicado el que se ha logrado hacer, ¿vale? O sea, maravilloso, el Cold Atom Lab, el laboratorio de átomos fríos de la NASA, que es como se llama este experimento, pues ha logrado su gran éxito, que es hacer el condensado Bose-Einstein y ver que es verdad lo que se pensaba, que en microgravedad, en una cosa como la Estación Espacial Internacional, se logra que el potencial que atrapa los átomos pues sea bastante simétrico y aguanten más, duran más tiempo. Eso es, para que los oyentes hagan una idea, en la Tierra el condensado, cuando se hace este experimento, solo puedes observar menos de un segundo, mientras que el Cold Atom Lab nos permite hasta 10 segundos de observación. Y eso es una pasada, la verdad. Sí, sobre todo eso. Este tipo de experimentos, hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar, una cosa que es de prensa rosa, pero creo que es relevante. Por alguna razón desconocida, el Comité Nobel tuvo una enorme preferencia por las tecnologías de frío en el Premio Nobel de Física. De mediados de los 90 hasta muy recientemente había una clara sesgo
hacia las tecnologías de frío en los premios Nobel. Entonces, los grandes logros en tecnologías de frío recibían el Nobel. Los grandes logros en otras cosas, bueno, ya veremos si sí o si no. Entonces, hubo muchísimo interés en hacer experimentos de frío y los experimentos más bonitos pues, son los de condensado Bose-Einstein porque son un nuevo estado de la materia que te permite hacer muchos experimentos, muchas cosas muy curiosas, ¿no? Y entonces se han propuesto muchos experimentos como este que claramente están buscando el encontrar ese nicho para sacar su premio Nobel como gran hito en las tecnologías de frío, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que se ha logrado es una cosa esperada que se lograra y no es especialmente relevante desde el punto de vista científico, es decir, no hemos descubierto nada nuevo, ¿vale? O sea, no hemos descubierto algo revolucionario que tú digas, ¡qué maravilla! Eso si no lo hubiéramos hecho en la Estación Espacial Internacional, no hubiéramos gastado los dineros, nunca se pudiera haber hecho. Una demostración, quizás, ¿no? Sí, es una demostración de algo que se sabía que tenía que pasar y se ha demostrado que funciona y maravilloso, perfecto. Pero no ha habido una sorpresa, no ha habido un elemento de sorpresa de tipo, pues ha resultado que lo que pensábamos que iba a ocurrir no ocurre, ¿no? Y que ha habido un cambio en el paradigma, no, sino que nos hemos encontrado un experimento pues, que funciona muy bien y en ese sentido, pero bueno, aún así yo no niego que es un experimento muy complicado y que nos va a permitir estudiar mejor los condensados Bose-Einstein a temperaturas cada vez más bajas. Quizás es una primera prueba, ¿no? O sea, tienes que probarlo, ver que funciona y después ya empezar a hacer cosas raras que a lo mejor darán. A mí la duda que me queda de todo esto es que, no sé si, como digo, será un primer paso, ¿no? Pero 10 segundos me parece un tiempo suficientemente corto como para que algo, como lo que decía de vuelos suborbitales, o no sé si estos aviones que se tiran y están segundos en caída libre, no sé si lo permitirán, pero desde luego los cohetes suborbitales sí que te da 10 segundos y bastante más, creo que hasta un minuto puedes tener de tiempo. No sé si una ventaja obvia de estar en la Estación Espacial Internacional. Pues que lo puedes hacer cuando quieras. Es más barato porque está siempre ahí. De hecho... No es más barato, montar esto en la Estación Espacial es muy caro. Los cohetes suborbitales son súper baratos, eso sí. El tema es que, no sé si sabéis que el cacharro en cuestión se ha hecho con dispositivos eléctricos muy estándar, con una electrónica muy básica, de lo más básico que se podía. ¿Por qué? Porque arriba, en la estación espacial, no tienes un técnico que te lo vaya a arreglar. Y aparte está hecho para que se pueda escalar. O sea, que hoy va a llegar y va a conseguir esto, vale, pero se va a poder ampliar y se va a poder mejorar de un modo muy sencillo, mejorado por el astronauta, que no hace más que de mantenedor. Realmente como se trabaja este laboratorio es en remoto desde la Tierra, o sea, cualquier hora ellos por se teletrabajo. conectan. Por teletrabajo, efectivamente. Y aprovechan que hay un satélite que pasa y comunica con el satélite. Está bien pensado. Yo me imagino Yo creo que es por eso, porque te permite a cualquier hora. No tienes que estar, tengo que levantar el vuelo y lanzar el experimento cuando empieza a caer o algo de eso debe de haber. Sí, yo me imagino que la filosofía será que puedes, eso que dices tú, escalarlo e ir haciendo cosas cada vez más complejas, ¿no? Eso o sea, que esto es como un primer paso y te permitirá hacer otros. Esa es la ventaja de tenerlo montado ahí en la estación espacial, que tienes una cosa con la que trabajar y puedes irlo mejorando, ¿no? Supongo que es eso. Y de hecho, además, insisto, este instrumento, este laboratorio supuestamente es multiusuario. O sea, la idea será que otra gente pueda hacer también experimentos, ¿no? Y supongo que lo que están es demostrando que funciona. Eso es, que cualquiera se pueda conectar, una institución o quien sea, que se pueda conectar y probar. Ya digo, yo lo veo más como lavado de cara de la NASA para decir que hace experimentos en la ISS más que otra cosa, ¿no? Pero aún así es un experimento interesante, ¿eh? O sea, y hay que ver un poco qué futuro tiene. Vale. Pues a ver si sigue progresando y nos da más resultados. Sí, y si no, ya sabéis, si queréis otro experimento, señores de la NASA, pongan detector para detectar, hacer espectrometría de la capa verde, de rayo verde, y tumbamos la estación espacial. Sí. Podríamos poner el espectrógrafo mirando hacia el limbo, pero es mejor ponerlo mirando hacia abajo y tumbar la estación. Efectivamente, es más divertido, es mucho más divertido. Tiene un grado de guaidad mayor. Sí, y además hay que hacerlo cuando estén despistados los astronautas, sin avisar. Exacto.
Eso que es un gran hito que se esperaba que ocurriera, o sea, que no era una cosa que se había montado específicamente para hacerse y la gran noticia hubiera sido que no hubiera funcionado, ¿no? Y hubiéramos dicho, qué desgracia, no ha funcionado. Pero ha funcionado, se ha publicado en Nature, porque, bueno, en Nature le gusta publicar este tipo de cosas, pero ya digo, desde el punto de vista científico a mí me ha dejado con esa miel en los labios de decirme que era algo raro. O sea, ha salido todo lo que tenía que salir como tenía que salir. No ha habido nada que tú digas llamativo, ¿no? No se ha descubierto un false ray bar, que sea periódico, no se ha descubierto un agujero negro que no tenga spin, yo qué sé. Bueno, si la primera vez que lo pruebas descubres algo raro, seguramente nadie nos lo creeríamos, ¿no? Entonces, primero tienen que recuperar lo que se espera y luego ya poco a poco ir encontrando cosas raras, pues si no, nadie se lo va a creer.